Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera aquí en Radio Infinita este lunes 7 de noviembre. Una semana importante. Comenzamos en nuestro país con el IMASEC. También mañana tenemos la elección en Estados Unidos. De hartas cosas vamos a comentar y para eso me acompaña Gonzalo Sangüesa, socio de Consul. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Vamos a estar hablando de varias cosas. Yo creo que lo más interesante es el IMASEC de 1,4%, bastante más bajo de lo que habían previsto los analistas. Creo que el consenso era un 2,2%. Efectivamente, el mercado estaba entre 2 y algo hacia arriba, digamos, pero hay que desglosar el dato. No es tan malo como parece, porque si uno mira lo que es la economía sin minería, que es el 90% de la economía, el crecimiento fue 1,9%. Y se mantiene una tendencia de que si uno separa el sector minero del resto, el resto de la economía mantiene una tasa de crecimiento en torno al 2%. Y lo que sí es que tuvimos una baja en algún momento en el sector minero importante. Se está recuperando el sector minero, pero todavía cuando lo comparamos en 12 meses, este mes, por ejemplo, tuvo una caída de 3,6%. Exactamente, es el IMASEC minero y el otro es el no minero. Exactamente, y el no minero es 90% de la economía, refleja mejor las condiciones de oferta y demanda y nos muestra una economía que crece en torno al 2%, y es lo que ha venido creciendo en los últimos meses. Bueno, vamos a analizar ese dato, pero antes queremos entregarles a nuestros auditores cómo han estado las bolsas, y la verdad que muy positivas en el día de hoy. Yo creo que el factor Estados Unidos ha estado marcando la tendencia, te lo voy a preguntar también. Vamos a Asia, el Nikkei avanzó un 1,61, Hang Seng arriba un 0,70, Shanghái también arriba un 0,07. En Europa, el FTSE 100 de Londres, todas las plazas en positivo, 1,61, CAC 40 de París 1,81, DAX alemán 1,84, IBEX 35 de España 1,35, Standard & Poor's en Estados Unidos 1,89, Dow 1,76, Nasdaq 2,29. Uy, se me pasó el IPSA y el ISPA. Lo voy a mirar cuando tú hagas el comentario. ¿Lo tienes ahí, Gonzalo? Sí, yo lo tengo acá. Y lo que tenemos en el IPSA estaba subiendo casi 1%. Era 0,8% hoy día. Bueno, eso es una tendencia también positiva, exacto. El dólar, la verdad que comenzó el día bastante más alto de lo que cerró, porque cerró en 6.53,9 vendedor y 6.53,4 comprador. Efectivamente, tuvo un rally al alza y después bajó el peso chileno. Gonzalo, vámonos al IMASEC del mes de septiembre. La serie desestacionalizada, como tú bien decías, tuvo un aumento de un 0,2% con respecto al mes previo. Y fíjate que si uno analiza cuáles son los sectores que subieron y cuáles son los sectores que bajaron, los sectores que subieron tuvieron un repunte, fueron servicios, bajó el sector manufacturero y también se vio un sector comercio bastante poco dinámico. Hagamos un análisis de lo que ha sido los IMASEC de este 2016. También el 18 de noviembre el Banco Central va a entregar lo que va a ser este PIB de nuestro país del tercer trimestre y una revisión del primero y el segundo. Efectivamente, pero lo que estamos viendo, porque tenemos los datos acumulados ya de los primeros 9 meses del año, que en promedio este año la economía creció 1,7%. Por lo tanto, están bastante en línea con lo que planteó el Banco Central, con lo que ha planteado el sector privado respecto a que el crecimiento para el año 2016 va a estar entre 1,5% y 2%. Y como te decía, si uno separa los efectos mineros del resto de la economía, el resto de la economía tuvo una baja en algún momento importante en el IMASEC de julio. En julio se prendieron algunas alarmas, se empezó a hablar de que podía entrar la economía chilena en una recesión porque el crecimiento de ese mes fue solamente 0,5%, pero agosto fue 2,5%, ¿no es cierto? Y ahora tenemos septiembre con 1,8%, por lo tanto hay una mejor, yo diría, una recuperación de una leve desaceleración que hubo a mitad de año. ¿Estás de acuerdo con el ministro de Hacienda, que en el día de hoy también destacó, dice no cambia, que la economía está tomando vuelo? Yo creo que sí, yo creo que está tomando vuelo, lo que pasa es que no está tomando mucho vuelo, está tomando poco vuelo y nuestra proyección indica que el próximo año vamos a crecer en torno al 2%. Entonces vamos a pasar de crecimiento de 1,7, 1,8 a 2%, pero es importante que va a ir de menos a más. Y yo creo que además es importante que el riesgo de recesión, que alguna vez lo plantearon algunos economistas, yo creo que está desapareciendo.
Desaparece también esa incertidumbre y esas ganas de invertir a la luz, ¿no es cierto?, de la última balanza comercial que analizamos antes del programa, donde yo te decía hay un déficit de la balanza comercial de 235 más o menos millones de dólares, pero tú me decías, bueno, hay que mirar al margen. Lo importante del mirar al margen es mirar qué está pasando con las importaciones de bienes de capital, y ahí eso, por supuesto, nos toca a lo que significa invertir y desarrollar el país. Claro, porque sabemos que no vamos a tener una recuperación importante en la economía y sostenida si no se recupera la inversión. Llevamos 3 años de caída de la inversión. Parte se explica por la fuerte caída que ha habido en la inversión minera, pero también el resto de los sectores de la economía ha estado cayendo la inversión. Y necesitamos que la inversión empiece a repuntar para tener un crecimiento más sostenido. Y los datos de comercio exterior son muy buenos porque casi toda la inversión en maquinaria y equipos del país son productos importados. Por lo tanto, cuando yo miro las importaciones de bienes de capital, de maquinarias y equipos, estoy viendo lo que está pasando con la inversión. Y los datos a octubre todavía muestran una caída de las importaciones de bienes de capital. Entonces, los datos a octubre nos indican que no está habiendo una recuperación de la inversión. Y todo indica que este año pues, efectivamente vamos a tener una caída de la inversión nuevamente y que recién el próximo 2017 podríamos ver algún repunte. Ahí está descontado todo lo que es el primer trimestre, el primer semestre del 2017. Dicen que a fines del 2017 ya habría un repunte y la verdad es que el 2018 ya estaría una mayor corrección al alza de lo que es el desarrollo de nuestra economía. Sí, como te decía, nosotros vemos un mejor escenario para el 2017, pero es un escenario marginalmente más alto que el del 2016. Hay poca fuerza en el crecimiento. Una de las cosas que tiene que ocurrir es que repunte la inversión y, como comentábamos recién, los datos de comercio exterior de octubre no muestran ese repunte todavía. Entonces vamos a tener que seguir esperando, ¿no es cierto?, para ver mejores condiciones para la inversión. Bueno, ese es un tema tan importante, lo que tiene que ver con la inversión y lo que tiene que ver con lo que hay que hacer un poco, porque el superciclo del cobre ya se terminó, eso lo dan por descontado todos los economistas. Y obviamente que hay otros elementos, otros lineamientos dentro de la economía que hay que resaltar, que hay que aprovechar. ¿Qué pasa con la innovación? Durante este fin de semana tuvimos el FISE, el Festival de Innovación Social, que es una mirada bastante disruptiva de lo que significa hacer empresas en nuestro país. Te lo pregunto porque, por ejemplo, en el último informe del Fondo Monetario Internacional se habla de Chile y la falta que nos hace en materia de productividad. Y yo creo que ese es un tema crucial para ver si movemos, ¿no es cierto? Nos movemos dentro de un plan, dentro de una planicie del 2% que a nadie le gusta y aspiramos un poco más. Bueno, tú tienes razón, cuando Chile crecía a altas tasas, acuérdémonos que en los 90 crecíamos a tasas de 7,5% por año, un tercio de ese crecimiento era solamente ganancias de productividad. Y eso fue desapareciendo durante la década del 2000, hemos tenido incluso algunos años con productividad negativa, y las proyecciones hacia adelante, si queremos volver a crecer a tasa del 3,5%, que sería nuestro producto potencial, al menos necesitamos que un punto de crecimiento venga por ganancias de productividad. Y ahí tiene que ver dos cosas, la innovación y la educación. Nos ha costado como país encontrar un modelo de innovación. Ese es un modelo en que se tienen que conjugar 3 factores, el gobierno, las instituciones de educación y de investigación, las universidades y las empresas. Y ese modelo tripartito en Chile ha costado armarlo. ¿Por qué crees tú? ¿Cultura? Yo creo que primero que toma tiempo, hay una curva de aprendizaje que los países no se pueden saltar. Nosotros pensábamos que viajando a Finlandia, Noruega, Australia, teniendo reuniones allá, nos podíamos traer el modelo, pero no, uno tiene que aprender su propia curva, digamos, y estamos en ese proceso. Acordémonos que el royalty a la minería el año 2001 se implementó efectivamente para invertir en innovación, de tal manera que cuando no tuviéramos el cobre, quedaran otros sectores. Y si uno mira los últimos 15 años, ¿en qué se ha innovado? ¿Qué ha funcionado? Vemos que nada todavía. Entonces yo creo que toma tiempo ese factor. Así que tenemos que tener paciencia. Yo creo que las instituciones las tenemos en Chile, los recursos están y toma tiempo en que eso madure, pero estamos en ese proceso. Fíjate que dentro de esa misma línea, hoy día Alberto Sala, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, insistió en institucionalizar la Comisión de Productividad, que emergió obviamente de una iniciativa del gobierno en este contexto del bajo crecimiento nacional. ¿Tú crees que por ahí va la vía? Sí, pero mira, nosotros somos buenos para los titulares. Armamos la Comisión de Productividad. Nos gustan las comisiones. Con grandes economistas y con muy pocos recursos. Entonces, tú puedes tener todas las ganas, puedes tener algunas personas trabajando ahí, pero si no hay recursos de verdad, eso no funciona. En la Agencia de Productividad de Australia trabajan 5.000 personas.
Entonces realmente le colocaron recursos, le colocaron gente, entonces logran cosas. En Chile no hemos puesto los recursos en esas materias y eso es una cosa que sin duda ha funcionado en otros países bastante bien. En Chile tenemos todas las capacidades para que eso funcione bien, pero tenemos que aumentarle el presupuesto para que realmente tengamos una comisión de productividad con capacidad de hacer cosas. Complicado el tema del presupuesto, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando ahora se está discutiendo el presupuesto que se le va a dar. Bueno, el ministro Valdés ya lo dijo, este 3,2% de reajuste a los funcionarios del sector público. La verdad que hemos visto las paralizaciones que han desarrollado los funcionarios. Fíjate, estaba viendo imágenes de la basura, por ejemplo, en el centro de Santiago. Y la semana pasada, la verdad que el gobierno sufrió un verdadero un verdadero, ¿cómo se dice cuando se ponen balde de agua fría? Balde de agua fría, cuando todos se ponen de espalda, cuando los propios parlamentarios de su sector dijeron que no a este aumento de un 3,2%. Sabemos que en el día de hoy en el comité político el ministro Valdés dijo que habían acercado posiciones con los personeros de la nueva mayoría. Hoy día en la noche tengo entendido que va a haber una reunión, pero ahí está complejo el panorama, porque el ministro Valdés sabe que tiene que ajustarse a lo que tiene y no puede ceder más. Claro, ahí hay dos discusiones. Uno, el monto total de mayores recursos que van a estar disponibles, ¿no es cierto?, para el reajuste del sector público. Lo que ha planteado el ministro es un monto que está alineado con lo que es el presupuesto. Si se aumenta el monto total, entonces alguna partida del presupuesto se va a tener que rebajar. Se va a tener que rebajar salud, se va a tener que rebajar educación, pero no hay más recursos para gastar. Y otra discusión es cómo, dado el monto de recursos, eso se distribuye. Y pareciera que ahí hay un espacio de negociación en términos de redistribuir de distintas formas lo que se estaba reajustando al sector público. Hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre los sueldos altos y los sueldos bajos, y ahí hay un espacio de negociación. Pero lo importante desde el punto de vista macroeconómico es que se atengan al monto total, porque si no vamos a tener que ajustar el presupuesto en otras partidas. Otro de los temas que vamos a conocer es precisamente en el día de mañana, es la inflación. ¿Cómo se viene eso? Porque la verdad que eso ha sido un elemento muy interesante, lo ha tocado el presidente del Banco Central en varios seminarios que me ha tocado asistir, cómo eso juega, ¿no es cierto?, en la política fiscal. Bueno, y también, en la política no fiscal, sino que el Banco Central. No, en la política fiscal se juega, tú tienes razón, porque el reajuste del sector público, si la inflación es alta, entonces hay más argumentos, ¿no es cierto?, va a tener más presión el ministro. Si la inflación es baja, va a tener menos presión el ministro. Pero en la política monetaria lo importante es qué hace el Banco Central con la tasa de interés. Como en septiembre hubo una sorpresa negativa, la inflación fue menor a la esperada, el mercado esperaba 0,6 y fue 0,2. Si en octubre de nuevo ocurre que es menor a la esperada, el mercado espera 0,3, nosotros estamos esperando 0,4, incluso más alta. Si es menor a la esperada, entonces van a haber más presiones para que el Banco Central baje la tasa de interés, porque le van a decir, mire, ya llevamos 2 meses seguidos en que la inflación que se esperaba no ha sido, sino que ha sido más baja. Entonces va a ser importante el dato de mañana. Yo creo que los rangos son, si la inflación está de 0,2 mensual para abajo, es probable que la presión sea fuerte sobre el Banco Central para que baje tasa de interés, y si está de 0,2 para arriba, quiere decir que todavía tenemos presión inflacionaria y todavía tenemos que esperar para que se produzca ese evento. ¿Por qué ustedes hablan de un 0,4, un poco más que el mercado, Gonzalo? Bueno, ese es el secreto, ¿cierto? No, yo no te estoy contando que me digas el secreto, pero nosotros, porque uno va siguiendo los precios. Aparte que las fichas ya están dadas, tú ya lo dijiste al aire que esperaban un 0,4. No, porque uno va siguiendo los precios de muchos productos, o sea, en la inflación del mes uno lo que hace es seguimiento de precios, y en base a eso uno va estimando, uno trata de replicar lo que está haciendo el INE durante el mes, y en base a eso nosotros nos da 0,4, hay otros analistas que están más bajos. No me quisiste contar el secreto, ¿ah? No. Ya son las 2:16, estoy conversando con Gonzalo Sangüesa, socio de Consul. Gonzalo, hacemos una pausa, ¿te parece? Me parece. Visión es anticiparse a los desafíos, lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate and Investment Banking,
Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya son las 2:17, seguimos aquí haciendo una mirada financiera junto a Gonzalo Sangüesa, socio de Consul. Gonzalo, antes de irnos al exterior, terminemos con el tema de Chile y el tema que está pasando con los salarios. Hay una disminución de los salarios, pero todavía están altos. Bueno, efectivamente, depende cómo uno mira el dato. Si uno mira el dato, en 12 meses los salarios crecieron 5%. El mes pasado habían crecido 5,5% en 12 meses. Entonces, claramente uno ve una desaceleración. Ahora, si uno mira en el mes el crecimiento fue de 0,2. Por lo tanto, si multiplicamos el mes por 12, en el margen los salarios estarían creciendo a una tasa de 2,4% anual. Entonces, uno lo que ve en las cifras de salario es que hay una desaceleración de los salarios importante en los últimos meses y en el margen estarían creciendo relativamente poco. Esto obviamente ayuda, ¿no es cierto?, al ministro que le está negociando el reajuste del sector público, que es 3,2% lo que le está proponiendo. Y como te decía, en el margen, si uno se queda con el 0,2 mensual, eso es 2,4% anual. Entonces, está alineado este menor reajuste que está proponiendo el ministro para el sector público con lo que está pasando en los salarios de la economía. Bueno, nos vamos ahora hacia Estados Unidos. Yo creo que la mirada está en el día de hoy hacia lo que está pasando en Estados Unidos. Hoy hubo un vuelco al decir el FBI que ya no tenía nada más que investigar con respecto a la candidata demócrata Hillary Clinton. Y tú lo decías, tú tienes un indicador bien interesante, decías cómo se dieron vuelta las encuestas. Y también un poco esta dinámica de positivismo en las bolsas tiene que ver con eso. Si incluso estaba leyendo hace algunas semanas creo que fue Barclays, que hablaba de un 13% abajo que tendría la bolsa estadounidense si es que llegara a llegar a la Casa Blanca Donald Trump. Iba a decir a la moneda, casi me equivoco, pero no. Un poco más grande que la moneda, la casa a la que llega. Es un poco más grande, claro. ¿Verdad? No, efectivamente, lo que el mercado ha tenido desde hace varios meses es el escenario en que gana Hillary Clinton. Y desde el punto de vista económico, Hillary Clinton es un escenario de continuidad. No son grandes transformaciones económicas las que ella va a implementar, incluso respecto al Tratado de Libre Comercio, el TPP, ¿no es cierto?, con Asia-Pacífico. Ella ha dicho que no está en contra, sino que sí quiere modificarlo. Entonces, desde el punto de vista del escenario internacional, era un escenario de continuidad que saliera Hillary. En cambio, Trump es un escenario de sorpresa y es negativo. Porque Trump tiene una política comercial muy agresiva, quiere ponerle aranceles de 45% a los productos chinos y de 35% a los productos mexicanos. Entonces, cuando eso ocurra, obviamente China va a tomar medidas contra Estados Unidos. Los sectores que se van a ver más afectados en Estados Unidos son todos los exportadores de bienes de capital, porque lo más probable es que una empresa aeronáutica china, en vez de comprar aviones Boeing, va a terminar comprando Airbus, ¿no es cierto?, que son los europeos, si Estados Unidos le está poniendo barreras arancelarias. Entonces, la guerra comercial que habría entre Estados Unidos, China y México es un escenario muy negativo para la economía mundial y por tanto eso es negativo. Después está el tema de la política fiscal. Trump es muy agresivo en bajar impuestos. Solamente un dato, el impuesto a la empresa bajaría de 35% a 15%. Y eso generaría un gran déficit fiscal. Claro, ellos han hecho algunos cálculos que dicen, no, como van a tener estas mayores tarifas, entonces van a recolectar más impuestos por ese lado y además como la economía americana va a andar mejor porque va a estar más protegida. Entonces, claro, uno puede construir escenarios y ellos dicen en los escenarios de ellos no se dan esos grandes déficits. Pero todos los centros de estudio serios en Estados Unidos lo que muestran es que esa política fiscal tan agresiva sin duda traería un gran déficit fiscal y mucha incertidumbre financiera. Entonces, lo que puede ocurrir el miércoles o el martes en la noche, dependiendo cómo vaya la elección, es que tengamos una sorpresa y si es sorpresa va a ser Trump y si es sorpresa Trump va a ser negativo. Porque hoy día los mercados lo que tienen, y tú lo decías muy bien hace un minuto, ¿no es cierto?, tienen el mercado de que Hillary va a ganar, por eso rebotaron con fuerza hoy día, y por lo tanto si Hillary gana va a ser lo mismo que teníamos antes. La sorpresa sería ganar a Trump y ese sería un escenario negativo. Sería muy similar a lo que pasó con el Brexit, que fue una sorpresa porque todo indicaba, ¿no es cierto?, que el Brexit iba a perder y era negativo para la economía. Nosotros estuvimos revisando otros escenarios, por ejemplo, cuando fue la caída de Lehman Brothers, que también fue un escenario sorpresa el día que ocurrió y era negativo. Cuando fue el ataque de las Torres Gemelas, también fue una sorpresa y fue negativo. Y uno ve que las tasas de interés caen en Estados Unidos cuando pasa eso.
el dólar americano se deprecia y la bolsa cae fuertemente. Entonces lo que tenemos que estar preparados es para ese escenario sorpresa que podría ser negativo que ganara Trump el miércoles. Fíjate que tú estás hablando del escenario sorpresa, también ha sido una sorpresa este Tribunal Supremo británico que llama, ¿no es cierto?, a la primera ministra Theresa May a tener la aprobación del Parlamento, que ella en forma unilateral no puede activar este proceso de salida que ya lo había dicho, lo iba a activar en el mes de marzo. Entonces obviamente tuviste lo que pasó con la libra, la verdad que la libra, lo mismo que pasa con el peso mexicano, cuando sube Trump en la encuesta, el peso mexicano sufre. Lo mismo la libra, que si bien había apaciguado un poco los efectos negativos, haciendo a las empresas británicas más competitivas a nivel internacional, pasa eso que genera, ¿no es cierto?, por lo menos le va a ser más difícil a Theresa May, va a tener que tener la venia del Parlamento en un escenario que a lo mejor podría cambiar. Ambos escenarios, tanto el Brexit como una posible llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, tiene que ver con un paso atrás en el tema de globalización. Efectivamente, o sea, todos estos movimientos nacionalistas, lo que ocurre es que están o no son favorables al libre comercio. Entonces, lo que se está discutiendo en Inglaterra hoy día es cuál va a ser la posición que tiene Inglaterra respecto a la Unión Europea. Y después de la convención de los conservadores, se hablaba del hard Brexit, o sea, la posición dura respecto a salirse completamente de Europa y solamente negociar un acuerdo de libre comercio. Lo que va a pasar ahora es que si tiene que negociar el Brexit con el Parlamento, lo más probable es que la posición de ella sea una posición más negociadora, lo que se llama soft Brexit, y eso obviamente genera menos incertidumbre a nivel mundial. De hecho, desde que pasó esto, lo que hemos visto es que la libra se ha apreciado marginalmente, pero había una leve apreciación porque es un escenario más bueno del que había hace 2 o 3 semanas. Pero tú tienes razón, hay varias candidaturas que lo que han planteado, ¿no es cierto?, es reducir el comercio de sus países con el resto del mundo. Cuando eso ocurrió en el pasado, normalmente son periodos de bajo crecimiento de la economía mundial. Son muy negativos para la economía chilena, porque la economía chilena, un país chico como Chile, depende mucho. Que se basa en el comercio internacional. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer con el cobre nosotros si no lo podemos vender en el resto del mundo? ¿Qué vamos a hacer con nuestros salmones? Y así una gran cantidad de productos que no tenemos ninguna capacidad de consumir. ¿Qué vamos a hacer con nuestros vinos? También nos hemos transformado en número 1 exportadores de vino. Claro, entonces para nosotros es muy importante que se mantengan estos acuerdos comerciales, que se mantenga el comercio mundial abierto. Por eso te decía que tanto para el mundo como para Chile sería una muy mala noticia que nos levantáramos el miércoles y el ganador fuera Trump. Fíjate que dentro de lo que es las tendencias anti-globalización también, no solo está Brexit en Europa, sino que también ahora el 4 de diciembre tenemos este referéndum en Italia. Se habla incluso que los riesgos de que Grecia se saliera de la Unión Europea son mucho menores. Ahora sale una medición que a los que Italia se salga de la Unión Europea. ¿Qué pasa si Matteo Renzi no tiene el espaldarazo de su sistema interno? Ahí también se genera harto ruido. Sabemos que Italia, una economía basada en empresas pequeñas más que en grandes, ha tenido problemas en el último tiempo. La banca también italiana. Sí, lo que ocurre en Italia es que efectivamente hay un referéndum político respecto a los poderes que tiene el Senado y el Congreso, pero como lo hacen los primeros ministros, él se puso al frente y dijo que si perdían, él renunciaba. Ahora, lo dijo hace tiempo, no lo ha vuelto a decir, porque después que Cameron tuvo que efectivamente renunciar, no lo ha hecho tan seguido. El riesgo no es ese plebiscito, realmente el riesgo es que Matteo Renzi deje, ¿no es cierto?, ser el primer ministro, y hay una segunda fuerza que es mucho más disruptiva, que es 5 Estrellas, digamos, que sacó a la alcaldesa de Roma y que ha ido ganando poder, digamos, y que ellos llegaran al poder en algún momento. Eso sería el riesgo político en Italia. Yo creo que es un riesgo lejano todavía. Las encuestas mostraban que Matteo Renzi probablemente va a ganar este plebiscito y eso lo va a consolidar. Pero como dices tú, vamos a tener riesgo político. Después que pase el riesgo de la elección en Estados Unidos, el riesgo político se va a trasladar a Italia. Se traslada a Italia y bueno, se baja un poco las debilidades que tenía el gobierno de Mariano Rajoy, porque ya, aunque tiene minoría, ya puede comenzar a desarrollar su gobierno. Ya la Unión Europea le pidió un severo ajuste fiscal, entonces ahí está el camino por delante en una economía que no lo ha hecho mal dentro de lo que es la zona euro. Tiene un desempleo bastante alto, todavía el 16%, pero es una economía que ha avanzado, ha tenido un crecimiento más que el común denominador de la zona euro. Efectivamente, España ha logrado
hacer las reformas microeconómicas y por lo tanto ha logrado volver a crecer a tasas del 3% para una economía como la española y inserta en Europa. Europa crece al 1,5%, tasas de crecimiento del 3% son bastante buenas. Además, la tasa de desempleo es alta, pero viene de niveles del 25%, entonces está teniendo una caída fuerte la tasa de desempleo. Entonces los indicadores económicos muestran que España tiene un buen escenario económico hacia adelante y que por lo tanto es uno de los países que va a andar bien en Europa. Una vez resuelto el problema político que lo tuvo bastante con mucha incertidumbre durante varios meses. Vengámonos a nuestras latitudes, a nuestra América y en específico a Perú, porque en los próximos días tenemos el tema de la Alianza del Pacífico que se va a desarrollar en Perú, y yo creo que también es una zona donde ha cambiado el panorama. Fíjate que la exposición que hizo Rodrigo Vergara en la semana pasada en el Seminario de Perspectivas Económicas, él habló cómo un vecindario de América se había transformado un poco, se había transformado en muchas zonas como rojas, que era Argentina, Brasil, bueno, hay ciertas, Venezuela aún sigue en rojo, pero como que ya el color verde había estado tomando economías importantes como es Argentina. Brasil le queda mucho, pero está en camino a o en vías a o con menos dificultades para, y Perú, que la verdad que está llevando la delantera de lo que es la zona andina específicamente. Pero es que se la pregunta, ¿rojo se refería al crecimiento económico? Rojo se refería, claro, que está crecimiento económico negativo. Y que ahora vamos a tener una posibilidad de crecimiento más positivo. Sí. Sí, efectivamente lo que estamos viendo en Latinoamérica, y lo que más va a influir va a ser Brasil. Brasil está teniendo una caída este año de 3,5%, y eso hace, por el peso que tiene Brasil, que toda Latinoamérica aparezca en recesión. Y el próximo año ya los números van a aparecer positivos. Las proyecciones son que vamos a crecer entre 0,5 y 1% el próximo año en Latinoamérica. Y siempre que el barrio esté creciendo es bueno para la economía chilena, porque nosotros tenemos muchas empresas expuestas por el lado de la demanda agregada, por ejemplo, ¿no es cierto?, un LATAM y otra, en Brasil y otras empresas que dependen mucho de la demanda de los consumidores en esos países. Entonces, si Brasil anda bien, Perú, Colombia, Argentina, esas empresas también van a andar bien. Y lo otro que afecta mucho son los flujos capitales. Cuando Brasil anda bien, los inversionistas a nivel global vienen a Latinoamérica. Y cuando vienen a Latinoamérica también vienen a Chile. Entonces, que Brasil ande bien es una noticia muy importante. Así que yo comparto de que va a ser una contribución el barrio al crecimiento económico de Chile el próximo año. Por eso digo que hay un escenario un poco mejor para Chile el próximo año. Falta que nosotros también nos creamos el cuento. Que yo creo que muchos analistas dicen que nosotros a nivel interno nos vemos más negativos de lo que realmente ellos nos ven a nosotros. No, pero los datos son objetivos. Los datos son que la economía crece entre 1,5% y 2%, y esta economía tiene capacidad de crecer al 3,5%, y si las cosas las hacemos realmente bien, podríamos estar creciendo al 4,5%. Entonces, bueno, para eso falta algo que no se mide, que tiene que ver, yo sé que se mide, que tiene que ver con la confianza, que tiene que ver con las ganas de invertir en nuestro país y no mirar a otros frentes. Bueno, eso todavía está bastante en el terreno negativo. La confianza empresarial mejoró el último dato, pero todavía está en terreno negativo, y ahí hay que trabajar mucho más para que esa confianza llegue a la zona neutral y positiva. Mientras eso no ocurra, no se va a recuperar la inversión que ya comentamos que seguía negativa, y este crecimiento va a seguir anémico. Bueno, esperemos, ¿no es cierto?, que tengamos un poco de vitaminas para poder crecer de una manera un poco más robusta. Gonzalo, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. No, a ti por invitarme. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.